Muchas gracias. Seguimos conversando con el doctor Luis Videgaray, quien es el personaje en este momento más cercano al virtual presidente electo a la presidencia, Enrique Peña Nieto. Doctor, estábamos comentando de su encomienda como coordinador de políticas públicas en el equipo del candidato ganador. Políticas públicas, coordinación de políticas públicas, lo que va a incluir una gestión que seguramente será muy ardua en el Congreso y fuera del Congreso para impulsar estas tres reformas que usted ha comentado. Me da la impresión que son reformas que enfrentan también lo que podría calificarse como la leyenda negra del PRI. Una tradición antigua de opacidad, una tradición antigua de la política como sinónimo de corrupción y una atribución de mucha cercanía con las televisoras por parte del equipo del licenciado Peña Nieto. Es una especie de sacudirse también San Benitos en este ejercicio, es una fuga hacia adelante. ¿Cómo describiría usted este esfuerzo? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad histórica y también una responsabilidad que tiene el PRI. El PRI gobernó durante más de 70 años México bajo las reglas de un sistema político hoy superado. Hoy México es una democracia plena y el PRI es un partido político más en este contexto democrático, pero creo que al regresar al poder tiene la responsabilidad histórica de dejar muy claro que va a gobernar de una forma plenamente democrática. Y de ahí la importancia de aquel documento que publica Enrique Peña Nieto en campaña, el Manifiesto por una Presidencia Democrática, y de las reformas que emanan de esa propuesta. Yo creo que los temas de corrupción, de transparencia, de relación con los medios de comunicación, son temas que le importan mucho a la ciudadanía y con toda la razón, y que existe efectivamente un cuestionamiento acerca de cómo va a ejercer el poder público, particularmente la presidencia de la República, el PRI. Y en ese sentido creo que hay para el Partido Revolucionario Institucional y para todos los priistas una gran oportunidad de acreditarnos como una opción democrática, moderna y que está a tono con las exigencias de una sociedad muy participativa como es hoy la sociedad mexicana. Quisiera una posibilidad de proyectar estas reformas hacia las circunstancias que tiene el país en su conjunto. El IFAI, por ejemplo, un órgano que quizá fue una de las mayores conquistas democráticas en la última década. Así es. Está cumpliendo 11 años el IFAI. Es casi, como usted dice, es un órgano que regula el gobierno federal. Pero el fenómeno del acceso a la información, el fenómeno de ciudadanos pidiendo información, es un fenómeno, como usted sabe, doctor, casi metropolitano. En los estados hay leyes locales, hay institutos de acceso a la información locales, con una legislación en muchos casos regresiva, que no tiene los estándares, ya no digamos de la ley del IFAI, sino no tiene los estándares de la reforma constitucional en la materia. Es decir, tenemos estados, tanto del PAN como del PRD, como del PRI, donde la ley es muy mala, la ley de acceso. Se asume que los gobernadores respectivos de todos los partidos han frenado una ley que les obligaría a ser más transparentes. Cuando se siente usted con los gobernadores de su partido y de los otros, para decirles, oye, nuestra propuesta es que seas más transparente que nunca. ¿Qué les va a decir? ¿Cómo vencer esas resistencias? Particularmente dentro de su propio partido. Bueno, que nos conviene a todos. Creo que es algo que le conviene al país, que le conviene a cada gobierno el ser más transparentes y, por supuesto, le conviene a la credibilidad de los gobiernos emanados de mi partido, del PRI. Tenemos que estar a tono con la exigencia ciudadana, que es una exigencia válida y es una exigencia que espera un resultado por parte del PRI. El marco constitucional que tenemos actualmente establece que los gobiernos estatales, los estados, tienen que tener órganos autónomos en materia de transparencia y acceso a la información. Y así ocurre, los estados ya los tienen. Pero tenemos que reconocer que en los estados hay una gran disparidad en el avance que hay en acceso efectivo a la información pública, es decir, en la transparencia. Y esto incluye no solamente a gobiernos priistas, la disparidad es entre todas las entidades federativas. Correcto. Gobernadas por los tres principales partidos. ¿De qué se trata? El dotarle al IFAI, que es una institución consolidada, una institución que tiene credibilidad ciudadana, darle la capacidad de, sin sustituir a los órganos locales, también pueda solicitar información a los estados y a los municipios. Es en ese sentido una acción afirmativa en materia de transparencia. Es reconocer que México ha dado pasos muy importantes en materia de transparencia, pero que tenemos que seguir caminando en esta ruta. Y yo creo
que esto es algo que debe de generar un consenso muy importante en todas las fuerzas políticas, por supuesto en el PRI también. Se ha mencionado también que el IFAI podría, de acuerdo con esta reforma que tendría que ser tal vez una nueva reforma constitucional, corrígeme si estoy equivocado, pero que podría también tener acceso o gestionar información al Congreso Federal. Así es, porque actualmente el IFAI solamente puede solicitar información al Poder Ejecutivo. Y yo creo que también el Congreso de la Unión está obligado, las dos cámaras, a dar información, a ser más transparentes. Y esto implica una reforma constitucional, efectivamente. Es decir, al PRI no le alcanza solo los votos ni de cerca. Tenemos que construir un acuerdo. Y yo creo que hay una enorme posibilidad de que tanto en la derecha como en la izquierda encontremos simpatías a un proyecto que lo que busca es dar el siguiente paso en materia de transparencia. Me extrañaría mucho que tuviéramos una desaveniencia o un desacuerdo fundamental en este tema. Podemos discutir los detalles y de hecho estamos preparados para hacerlo, ¿no? Estamos seguros que la propuesta que presente Enrique Peña sufrirá modificaciones en la discusión que se dé con las otras fuerzas políticas. Esa es la naturaleza del trabajo legislativo en una democracia. Pero yo creo que en el fondo del tema, el darle más instrumentos de transparencia a la ciudadanía en todos los niveles de gobierno, creo que en eso podemos construir las bases de un acuerdo sólido, repito, con todas las fuerzas políticas. Yo creo que en un proceso político, una transición democrática, hay siempre sectores más lúcidos que otros, más de avanzada que otros. Y me imagino a gobernadores de su partido y de otros, pero particularmente en este caso del PRI, que han estado pensando tal vez, con la llegada de Enrique Peña Nieto, viene la nuestra, ¿no? Y que de repente se van a encontrar, hoy necesito que seas más transparente, que combatas más la corrupción, que te disciplines mucho más. ¿No le preocupa a usted, por ejemplo, que las bancadas de estos gobernadores dentro de la propia bancada del PRI empiecen a mostrar resistencia? ¿Y ellos en general también? Yo lo que percibo, Roberto, desde que se presentó el manifiesto por la presidencia democrática, es un respaldo muy claro de parte de los actores políticos del PRIismo en general, incluyendo a los gobernadores que respaldaron el documento, que les pareció un documento oportuno. Y yo insisto, el PRI tiene una gran oportunidad de tomar estos temas que son un reclamo ciudadano, un reclamo legítimo de la ciudadanía, y acreditarse como un factor de modernización política de México. Evidentemente, y lo ha dicho también el licenciado Peña Nieto, usted está imaginando una reforma dentro del propio PRI. Bueno, claro, el PRI creo que también tiene una gran oportunidad de modernizarse. Habrá una Asamblea Nacional, así está ya establecido. El PRI tiene la obligación de hacer celebrar una Asamblea Nacional a más tardar en el mes de febrero del año que entra. Yo creo que será una muy buena oportunidad para que el PRI reflexione al interior cómo ser un partido más moderno, más ciudadano, más abierto a las voces de la ciudadanía. Cuando el licenciado Peña Nieto presentó este decálogo, no recuerdo si viene en el texto o fue parte de su discurso, dijo algo así como que los que no entiendan esto no tienen cabida en el PRI. Es un reto difícil, ¿no? Va a haber sin duda quienes no entiendan que el PRI tiene que ser un partido que tenga como causa el combate a la corrupción, la transparencia, no tienen cabida en este proyecto. Es una convicción fundamental de Enrique Peña Nieto y yo lo que recuerdo fue una reacción muy positiva de parte del priismo hacia este enunciado. Yo anticipo, Roberto, que el PRI será un gran apoyo para estas iniciativas que representan un paso más en la consolidación de nuestra transición a la democracia. Pues vamos a un nuevo receso, si me permite. Seguimos en un minuto con ustedes. Muchas gracias.